su tema vestida de ciertos caracteres. Bueno, yo dije, voy a ¿de revisar. uno o de mono? Lógico, no sé, yo soy economista, cientista político, pero revisé algo de por ahí Discovery Channel o alguno de estos canales para buscar alguna explicación. Bueno, indudablemente hay muchos presidentes demócratas que actúan realmente como chimpancés, ¿no es verdad? Algunos como gorilas y lógicamente algunos se parecen o no físicamente, pero en general el talante siempre es yo voy a hacer lo que quiero, ¿no es verdad? Es decir, yo llego acá y al final impongo mis reglas de juego y bueno, al que no le guste pues que se la chante o que se vaya, ¿no es verdad? Porque el país al final es mío, ¿no? Ahí tenemos el caso de Bolivia, donde hay una constitución nueva con 2 o 3 ciudadanías, ¿no es cierto? Tenemos que el común denominador de todos estos regímenes democráticos nuevos, que en algunos casos se les ha llamado autoritarismos competitivos, terminan siendo el común denominador que llegan estos señores y se aseguran de que termine siendo sucesor de ellos la esposa, después los hijos, después ellos mismos y así sucesivamente. Entonces yo creo que allí hay un punto que tener primeramente en cuenta. La democracia es de diferentes formas, ¿no? Y ahí yo me quedaría con la minimalista concepción de Hayek y Popper. Es decir, la democracia es simplemente un método para que traslademos el poder de unos a otros sin generación de violencia. Pero a la democracia hay que ayudarla a que funcione. La democracia por sí misma no es garantía ni de desarrollo, ni garantía de mercado, ni garantía de libertades, ni garantía de nada más. Entonces yo no me considero antidemocrático y por supuesto creo que la mayoría de gente tampoco es antidemocrática. Pero no basta con que nos quedemos en la democracia. Hay que enseñarle a los jóvenes qué tipo de democracia quieren para sus países. Porque si vamos a vestir de democracia cualquier intento que simplemente haga que por la suma de los votos, esta impresionante matemática que 50 más 1 es igual a 100, le da a algunos pocos el control sobre muchos, entonces yo no sé si estamos hablando de política o estamos hablando de saqueos de voluntades disfrazadas de algunos ropajes democráticos. Nada más quisiera agregar ahí que me parece genial lo que acabas de decir. Había un padre, un papa, creo que fue Clemente III, que decía que la democracia es un error estadístico, precisamente por lo que tú dices, porque a una democracia lo que le hace falta son ciudadanos. Ese es el tema. No digo nada nuevo cuando señalo que el fenómeno de la democracia es un fenómeno muy extendido en América Latina. No se limita solamente al señor Hugo Chávez y sus intentos de reelección indefinida, sino también podemos encontrar una gran cantidad de estos actores que emergen y desde la democracia la pervierten mediante decisiones autoritarias y van construyendo poco a poco su permanencia casi vitalicia en el poder. Pienso, por ejemplo, en Rafael Correa en Ecuador, pienso en Manuel Zelaya en Honduras, por ejemplo, que también va por esa vía. Qué decir de Daniel Ortega en Nicaragua, Evo Morales, doña Cristina Fernández de Kirchner, que también va por ese lado. Sin embargo, sí creo que este fenómeno tan extendido también nos debe de llevar a tomar la atención en el caso mexicano. Yo creo realmente que lo que esto se da por democracias frágiles, como hace un momento señalaba Edna, realmente es un fenómeno que para el cual los mexicanos no estamos exentos. Realmente una serie de decisiones que se toman en el Congreso de la Unión Mexicana van a veces en muchos sentidos hacia esa perversión democrática. Por hablar de un fenómeno muy reciente. No entremos en cuestiones, por ejemplo, de libertad de expresión, que es largo y tendido lo que se puede decir al respecto. Pero, por ejemplo, lo de extinción de dominio. Me parece que es una situación muy delicada, que los reparos que puso el PRI son los mínimos, pero todavía debe de exigirse. ¿Le podrías explicar al auditorio un poquito esto? Sí, claro, en algún momento la legislación, los diputados pretenden aprobar una propuesta del presidente de la República a efecto de que los delincuentes que tengan distintas propiedades, al comprobársele que son tales delincuentes, pierden automáticamente las propiedades que están a su nombre. Y esto afecta no solamente a sus propias propiedades, sino también de las personas que se les asocian, que rentó un carro, que rentó la vivienda, que rentó alguna cosa. Bueno, también estas personas desquitan la propiedad. Yo creo que es una cuestión muy delicada, que realmente se juega con la institucionalidad del país, se juega con las leyes y entiendo cuál es el fenómeno detrás, la desesperación por el crimen, pero no podemos de verdad en algún momento
pensar que la desesperación justifica todo, y creo que en el caso mexicano la desesperación no nos puede llevar a tirar al niño de la democracia por la ventana. Por favor, y Edna y luego Mauricio. Discúlpame, hay una cosa, me asustás con lo que está diciendo, con lo que dice Víctor, no conocía el caso. Hay una cuestión básica. Primero, yo no sé si la gente es tan democrática, si somos tan democráticos. Guarda con eso, ¿no? Ese es el tema. Nosotros no pagamos, en Argentina no castigamos las picardías que se le hacen a la democracia. Es decir, más allá de que coincido contigo que es un sistema de renovación de funcionarios, se quiere, pacífico, para que no nos agarremos a tiros. Te pongo un caso, el gobierno argentino adelantó las elecciones porque, claro, con las encuestas no llega a octubre, a julio más o menos, entonces capaz que lo acomodamos. Menos mal que no lo hizo mañana las elecciones, por suerte son ineficientes para ser padrones, ese tipo de cosas, entonces necesitan un tiempo. Pero fíjate que Bush es todo lo que quieras que haya sido, el peor presidente de la historia, te doy todos los argumentos en contra de Bush, porque el tipo no adelantó las elecciones. Y si las hubiera adelantado, hubiera ganado, porque no hubiera tenido elecciones en plena crisis con desocupados. Su candidato perdió por 2 puntos o 3 puntos. ¿Me explico? Es decir, algo a favor de esta crisis, digamos, que a mí me da una base de esperanza de salida rápida, es que sucedió en países con institucionalidad. Y la forma institucional le va a poner un freno a los delirios neo-keynesianos. Fíjate, Obama ahora Totalmente. parece casi un ortodoxo con lo que está haciendo. Eso por un lado. Y por otro lado, me preocupa, cuidado, porque nosotros, como no somos esencialmente democráticos y no nos gusta la regla de juego, o sea, yo lo digo desde mi país y hablo por los argentinos, pero en América Latina estamos muy, muy parecidos en esto. Es decir, si el ajedrez me va mal, lo más probable es que patee el tablero. Me preocupa mucho cuando a un gobierno se le da, por más que tenga la mejor intención contra el crimen, cuando le das el cuchillo. Porque después lo va a agarrar otro gobierno que el cuchillo lo va a usar para otra cosa. Y ya lo tiene. En la Argentina el peronismo hizo la fastuosidad del populismo. Bueno, no hizo otra cosa que utilizar instrumentos que los conservadores habían utilizado en la década del 30. Y él los entronizó. Claro, capaz que en la década del 30 estaba otro contexto, otro gobierno, y el instrumento no era tan malo. Ahora, cuando vino el mono, agarró el revólver y disparó. El mono, sin que se me enoje, me dice, el 90% de Argentina. Pero cuando vino el peronismo, agarró el revólver y disparó. Entonces, estas herramientas en manos de los gobiernos son muy peligrosas, pero enormemente peligrosas. Varias cosas que quisiera retomar, de las que se ha mencionado. La ciudadanía. Se necesita algún tipo de valores liberales compartidos para que una democracia pueda asentarse. Eso creo yo. ¿Qué pasa con México y quizá con algunos países de América Latina? Tenemos una tradición no liberal y no de ciudadanía plena, cabal. Creo que el sistema político mexicano por muchos años se dedicó al control político y trató de mediatizar todo tipo de participación. Entonces, pues muy difícil tener una ciudadanía activa que tenga estos valores liberales. Perdón, nada más como paréntesis. Para el público, aparte de la palabra liberal, no sé, en otros países de América Latina es un término equívoco. ¿A qué te refieres? Ciertos valores como la libertad de expresión, la autonomía, el acotar a la autoridad. Creo que este tipo de valores deben de existir para que la democracia se asiente. Leí un artículo en Foreign Affairs de la gente que hace esta encuesta mundial de valores y es realmente muy pues, elocuente el argumento cuando dice que pues, es el desarrollo económico el que genera este tipo de valores, ¿no? Entonces creo que la herencia cultural, política de algunos países de América Latina, y me refiero a México, que es el caso que conozco, no es una sociedad que abrace estos valores, ¿no? Es una sociedad todavía que se organizó desde arriba, desde el poder, las corporaciones integradas al PRI. Entonces esta transición nos va a costar mucho trabajo. Se está dando, y creo que el triunfo de Calderón, aunque haya sido con un margen muy estrecho, sí indica que hay estos valores compartidos, de que hay una clase media, ya una masa crítica de clase media que quizá esté cuidando estos valores democráticos y que la democracia no se pervierta, ¿no? Ahora sí.